8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 minutos. Avanzamos con más entrevistas. Ya nos acompaña vía telemática también Cristina Freire. Ella es vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Cristina, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está la situación de los enfermos hepáticos de ustedes como proveedores del servicio de diálisis? En días pasados, en semanas pasadas, el gobierno, a través del ministro de Salud y algunos otros voceros, habían asegurado que se han hecho algunos pagos a los dializadores y que todo tenía que volver a la normalidad. ¿Es así la situación? ¿Están ya al día con ustedes? ¿Se está atendiendo normalmente a los enfermos renales? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, Alexis. Muchas gracias por esta invitación para poder conversar este tema que urge que tenga una solución, porque lastimosamente no se puede volver a operar con normalidad, tomando en cuenta que solo se pagaron 62 millones de 150 que debían haberse pagado el año pasado, 2024. Cada año deben destinarse 150 millones de dólares para cubrir la atención a los 17.000 pacientes renales que existen en el país. Lastimosamente, ¿qué ocurre? Que sí, se pagaron 62 millones, pero ¿y qué ocurre con los otros 88 que aún faltan para cubrir todo 2024 y quedaron pendientes 6 meses todavía de una deuda adquirida ya desde el 2023? Esa deuda lamentablemente no se ha cancelado tampoco desde junio 2023 a noviembre 2023. Entonces, sí nos preocupa que nosotros no podemos regresar a una normalidad en la atención porque tenemos ya desabastecimiento de stock nuevamente en nuestras bodegas. Tratamos de subsistir hasta el mes de diciembre, esperanzados en que efectivamente nos iban a pedir nuevas facturas. Pidieron dos finalizando el año, pero inicia 2025 y ya las anularon esas facturas solicitadas. Es decir, que a estas alturas que pensamos que ya nos iban a cancelar esas dos facturas, no, las anularon y nadie sabe cuándo van a pedir nuevas. Todo está en el limbo. Ministerio de Finanzas dice que no sabe por qué de esas facturas. Y salud, bien, gracias. Y mientras tanto, los que pagan los platos rotos son los pacientes renales, porque su atención se está viendo afectada. No podemos garantizarle su atención sin el suficiente stock de insumos. No tenemos recursos para comprar nuevos. Y el personal también ya está cansado de toda la situación y empezamos el año con renuncias masivas nuevamente de especialistas. Entonces, ¿cómo podemos garantizarles así una atención ni siquiera en el mediano plazo de pacientes renales? Ujú. ¿Cómo está, Cristina? Buenos días, un gusto saludarle. El año pasado usted dio una información en este mismo medio de comunicación que generó mucha preocupación, ¿no? Que había a esa hora al menos 1.000 pacientes que habían fallecido por no tener acceso al tratamiento y a todo lo que eso se requiere y se necesita. En este momento, ¿cómo está la condición de los pacientes? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos no han sido atendidos? ¿La situación humana de ellos y de sus familias cuál es? Bueno, en este punto realmente la situación sigue siendo preocupante. Nosotros hemos tratado de que se actualicen las cifras por parte de las clínicas de diálisis, pero lastimosamente la mayoría están con mucho temor por presiones que han existido, represalias que se han dado contra algunas dializadoras y obviamente también hemos tenido cierres de dializadoras que ya no han podido más con la situación económica. Entonces, estamos pidiendo que se actualice esta cifra para ver cuál ha sido el impacto hasta la fecha y la situación tampoco es que ha cambiado mayormente en el sentido de que si bien hemos hecho malabares económicos para haber cubierto la atención hasta diciembre, ya hoy, enero como tal, cerramos con una situación caótica nuevamente con el tema de que no podemos renegociar las deudas que tenemos con los proveedores de los insumos de diálisis y casos en los que hay dializadoras que ya no pueden más y han tenido que pedirle a los pacientes renales que traten de también ellos conseguir algunos insumos que no están en stock. Y no es porque no se le quiera dar, esto es una cadena. El proveedor te dice, yo te doy solo ciertos insumos, te cubro para X cantidad de pacientes, no alcanza para todos. Esos insumos que no tenemos cómo darle a los pacientes, si no tenemos el pago respectivo, cómo le pagamos a los proveedores de insumos, cómo nos abastecemos nosotros. Entonces, al paciente lamentablemente en algunos casos le toca conseguir algunos insumos médicos por su cuenta. Y estamos hablando de valores a veces hasta 40, 50 dólares por semana que les toca a veces gastar, sin contar el tema del traslado que ellos necesitan tener, pues obviamente a las clínicas de diálisis. Pacientes que no pueden asistir solos porque como padecen enfermedades primarias como hipertensión o diabetes, tienen que ir incluso hasta en silla de ruedas
porque hay casos que se han agravado. Y hay ahí la importancia de que las autoridades entiendan y los ciudadanos en general también conozcan que no es solo que me conecto a la máquina de diálisis y ya con eso ya el paciente renal pues ya va a vivir por estar conectado a la máquina de diálisis, sino se le brinda el tratamiento integral que requiere para controlar las enfermedades primarias, como hipertensión. Esto impide que se agrave la situación de su cuadro renal y llega a casos en los que incluso fallece. Y cuando tranquilamente, si se le seguía brindando la atención integral, se evitaba llegar a ese punto de que esté al riesgo de la muerte, porque si se descuida la hipertensión, si se descuida la diabetes, pues todo es una cadena y se empeora la situación del paciente renal. Usted mencionaba que algunas dializadoras han tenido que cerrar. ¿Tienen cifras de cuántas se han visto obligadas a cerrar por falta de recursos y a cuánto al momento asciende con esta cancelación de estas facturas que estaban pendientes, que dice que no sabe qué fue lo que ocurrió, que el Ministerio de Finanzas no le explican qué pasó? ¿A cuánto asciende la deuda al momento con las dializadoras? Bueno, la deuda en este momento está en 180 millones de dólares de parte del Ministerio de Salud Pública y ya ahora que se cierra enero, pues subirá ese valor 15 millones más, es decir, 195 millones de dólares. Y si bien la normativa da para que haya atraso hasta de 90 días, pero miren cuánto llevamos de atraso prácticamente. Y a esto también se suma la deuda del IES, que está en más de 11 meses y que son más de 100 millones de dólares de deuda, rumbo a los 120 millones de dólares de deuda de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también, y como nosotros solo dependemos de estos recursos, tanto del Ministerio de Salud Pública como de IES, no tenemos ingresos por otras patologías u otras enfermedades, porque solo tenemos insuficiencia renal crónica, entonces la situación se vuelve cada vez más grave y más compleja, porque no tenemos de dónde obtener nuevos recursos para con eso pues poder pagarles a los proveedores y decir, sí, abastezcanos por lo menos para un mes más. Y entonces la deuda, pues ya ahora se cierra el mes, aumenta nuevamente. ¿Cuántas dializadoras han cerrado? 10 dializadoras de las 110 que existían. 10 cerraron durante el año 2024 por todo este sobreendeudamiento y la falta de liquidez para seguir operando. Desde la última vez que conversamos y nos dio las cifras de personas que han fallecido por todas estas complicaciones en la salud que les genera el atraso al recibir el tratamiento o no tener los insumos adecuados, ¿esa cifra se ha incrementado? ¿Cuántas personas han perdido la vida durante toda esta batalla que ustedes están librando para que se pongan al día con las deudas? Bueno, es un poco lo que les comentaba hace unos minutos, que nosotros hemos solicitado la actualización de estas cifras, pero lamentablemente por esta situación de temor a represalias que se han dado con algunas clínicas de diálisis, pues la mayoría ya ha quedado con la información. Ellos tendrán, cada una tiene su propia información y que hemos pedido para que como asociación podamos consolidar, pero lastimosamente eso sí se nos ha hecho más complicado y nos hemos quedado con la cifra que sabemos que hay más de 1.000 que personas, obviamente desde octubre a la fecha, en promedio estaríamos hablando de unas 200 personas más que habrían fallecido, pero realmente es algo de manera extraoficial que estamos manejando hasta que todas las dializadoras nos puedan actualizar esta información respectiva. Pero lamentablemente sí, sabemos que por este temor de represalias que han existido, lo que se ha solicitado es que el mismo Ministerio de Salud vaya y efectivamente ellos como institución matriz pidan la información y actualicen y realmente evalúen los casos y se den cuenta que incluso hasta la cifra podría ser mucho más alta debido a casos que se complican y que podían haberse evitado si se daba la atención integral como requiere el paciente renal. Como les decía, no es solo conectarlo a la máquina de hemodiálisis las 3 veces a la semana, a las 4 horas, y que por cierto, debido a esta misma situación de no tener recursos para poder seguir operando, a veces tocan algunos casos hasta disminuir las horas de diálisis al paciente renal, ya no estar 4 horas, sino 3 horas a veces, recortar las sesiones de diálisis, porque además de la falta de personal médico, tenemos esta situación, pues que sin estos recursos respectivos, los insumos necesarios y la parte operativa, los exámenes que hay que hacerles cada cierto periodo a los pacientes renales, no podemos cubrirla. Cristina, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, ¿les han dado algún tipo de respuesta con respecto de para cuándo se podrían cubrir esos recursos? Y por otro lado, ¿cuál es la situación de los pacientes renales que son afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y saber si es que ellos sí les cubren, digamos, todos los costos y gastos que implica el tratamiento.
Bueno, la situación de IES no es lejana a la que se está viviendo con el Ministerio de Salud Pública. Tenemos casos similares y de hecho sabemos que esta semana hay prestadores externos que van a salir en una protesta masiva porque no solamente son las clínicas de diálisis afectadas, sino servidores de la salud en general, diferentes clínicas, centros médicos por la deuda que tiene, que es millonaria, que sé que sobrepasa ya en este momento los 2.000 millones de dólares a todos los prestadores, no es solo dializadores, sino me refiero a nivel de todos los prestadores en general que tienen convenios con el IES. Entonces, eso es una bomba de tiempo también compleja. Sobre insuficiencia renal, todas las patologías que se hacen atender, en este caso a quienes somos afiliados y recurrimos a diferentes unidades médicas. Entonces, tenemos una afectación grande en este momento de más de 11 meses de retraso de IES, más de 100 millones de dólares rumbo ya a los 120 millones de dólares de deuda que se ha ido acumulando. Las auditorías están represadas por parte del IES, no avanzan y eso complica más las cosas porque si no avanzan las auditorías tampoco pueden pedir facturas y tampoco pueden cancelar porque no pueden pedirle facturas respectivamente. Entonces pedimos celeridad en este proceso de las auditorías como lo había ofrecido el IES, ¿no? Efectivamente, esta parte es lo que tenemos, esta afectación. Y bueno, si me puede repetir la primera pregunta que justo me comentaba antes el IES, por favor, para poder comentarle al respecto. Sí, el Ministerio Alexis. de Salud Pública ha tendido puentes con ustedes, hay respuesta, y el Ministerio de Finanzas igual para destinar los recursos. Bueno, efectivamente, con respecto a esta parte de las respuestas del Ministerio de Economía, lo que dijo es, no sé por qué Salud les anula las facturas. No sé, y con el no sé creen que resuelven y hasta ahí quedó el tema. Esa respuesta nos dieron hace 2 semanas en la última protesta que hubo por parte de los pacientes renales. No sé, y hasta ahí quedó el tema y quedaron en que íbamos a tener una reunión y tal como lo ofrecen varias autoridades en innumerables ocasiones, ya vamos a sentarnos a reunirnos y conversar con el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Finanzas y para ir cara a cara a resolver los temas. Pero hasta ahora nada, bien gracias, ninguna persona ofrece nada, no hay una solución real y todos en el limbo sin saber qué va a pasar realmente con los pacientes renales en este punto. Al momento, en medio de todas estas dificultades, ¿cuántos pacientes renales están atendiendo? ¿Y cuántos han tenido que dejar de atender? De los 17.000, el tema es que no se ha dejado totalmente de atender. Lo que se ha hecho es pedirles que en algunos casos, tal vez incluso hay fundaciones que han tomado acercamiento, en algunos casos ya cada dializador ha tenido que hacer pues sus acciones, directamente tomarlos de manera individual y buscar, por ejemplo, si hay alguna fundación que le provea de insumos, si de repente pueden renegociar sus deudas o pedirle a los pacientes renales que traigan sus propios insumos. Entonces, de los 17.000, el 80% se está viendo afectado con esta situación en este momento porque la gran mayoría de las 100 dializadoras que aún quedan brindando el servicio no tienen casi en este momento stock más que para esta semana o máximo la próxima, porque ya finaliza enero y la mayoría tenía stock solo hasta finales de enero. Entonces, si no hay pagos y como no los han habido, ni siquiera han pedido facturas ni de IES ni del Ministerio de Salud Pública, en febrero vamos a tener una situación realmente caótica, terrible para los pacientes renales. Es terrible. ¿Y qué pasa con ese otro 20%? Usted decía que esto afecta al 80%. Este otro 20%, ¿qué pasa? ¿Cómo ellos logran salvar la situación? Corresponde a unidades más que todo, clínicas que son multinacionales, que tienen de alguna u otra manera un poco más de capital y fluidez económica para ir saliendo de esta situación, y el 80% que son empresas nacionales y que no tienen la posibilidad, como las multinacionales, de decir, sí, yo puedo cubrir tal vez de otro negocio que tengo y traigo acá ese recurso para poder pagarle a los proveedores de los insumos, son la gran mayoría que prácticamente se verá afectado con esta situación y que de hecho la gran mayoría de dializadoras no está recibiendo pacientes nuevos. Entonces también hay una afectación no solo a los pacientes ya existentes, sino a los nuevos que les descubren que tienen, dan con el asunto de que tienen insuficiencia renal crónica y no tienen cómo irse a abastecer. Y lamentablemente pues el sistema de salud pública tampoco tiene la posibilidad de garantizarles esta atención integral como ellos requieren como tal. Cristina, una pregunta que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de este tema es, ¿cuál es el costo, el valor de un tratamiento de diálisis? Como para tener idea un poco, y cada cuánto, con qué frecuencia tiene que hacérselo, practicárselo un paciente, como para tener idea también el impacto económico que esto significa para las familias. Cada diálisis son
cuesta alrededor de $122 cada diálisis que requiere hacerse el paciente, pero esto va sumado, el valor paquete integral es de $1.456, que no es solo, como les decía, conectarlo en la máquina de la diálisis. Aquí entra el tema de rubros de exámenes periódicos que hay que realizarles, el tratamiento para hipertensión, para diabetes, también cubrir el tema de atención personalizada que requiere cada paciente con nefrólogo, cardiólogo, nutricionista y psicólogo, y toda esta atención integral, también en las 3 veces a la semana, 4 horas que tiene que estar el paciente a la máquina de diálisis, implica este valor total de $1.456. ¿Al mes? Si el paciente tiene que cubrir, exacto, al mes, sí. Cada sesión, $122. Entonces, imagínense si cada paciente tiene que traer sus insumos. Estamos hablando que le cuesta entre $40 a $50 semanales para conseguir los insumos por su cuenta, porque hay casos en los que la dializadora le dice, aquí tengo la máquina, pero no tengo insumos. Entonces, ese gasto, a veces hay casos en los que le toca hacer al paciente renal $40, $50 y solamente pues trae su insumo y allí está la máquina para poderlo conectar. A esa situación hemos llegado en este punto, lamentablemente. Para finalizar, Cristina, usted decía que no están recibiendo pacientes nuevos. ¿Tienen una idea de cuántas personas, pacientes nuevos hay? La cifra al respecto todavía no tenemos en este punto, porque como nos están refiriendo directamente, no los están derivando a la mayoría de clínicas de diálisis, sino derivándolos a los hospitales públicos, ya esa es una cifra que más la maneja el Ministerio de Salud Pública. Pero sí, en promedio podríamos hablar de que a nivel país estamos en una media de que cada mes se puede incrementar entre unos 4 a 5 pacientes renales, dependiendo, está hablando directamente en lo que es la zona de aquí de la costa, que es un poco lo que yo traté de actualizar, pero si sumamos la sierra, el oriente, la región insular, pues obviamente estaremos hablando tal vez de unos 15 pacientes renales que se estarían sumando cada cierto periodo, entre unos 3 a 6 meses, porque se le descubre que tiene insuficiencia renal y antes de llegar a ese punto, pues pasa por diálisis peritoneal o por algún otro tratamiento que pueda pues ir para llevar, ¿no?, el tema de la enfermedad como tal, pero si ya lamentablemente no dio resultado, llega al punto ya que es la fase final de la insuficiencia renal crónica y requiere la máquina de diálisis o el trasplante de riñón. Qué tenaz. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a estar pendientes ojalá tengamos buenas noticias en los próximos días y les hagan los pagos respectivos. Muchas gracias por acompañarnos y por contarnos esta realidad. Muy amable. Gracias.